Bendiciones a todos. Espero que todos estemos bien, contentos, llenos de esperanza. Eso es una buena noticia. Sí, van a levantar la cuarentena pronto. Ya empezaron a relajar las cosas. Esa es la buena noticia. Pero también hay malas noticias. Y esta es la mala noticia que tengo para muchos. La crisis no se termina con el levantamiento de la cuarentena. Simplemente entramos en una nueva fase. Y quién sabe la fase más difícil. Y de eso quiero comenzar a hablarles ahora, en esta nueva serie que he titulado ¿De qué lado vas a estar? Es un examen bíblico de las diferentes posturas o actitudes que asumimos ante la crisis. Vamos a ver esas tres posturas o esas tres zonas de la crisis. La primera zona es la zona del miedo. Vamos a ver eso hoy. La segunda zona es la zona del aprendizaje. Es posible que algunos estén allí ya. La tercera zona es la zona del liderazgo. Es posible que otros estén allí. Es que la verdad es esta. Todos estamos en alguna de estas tres zonas. Y lo bonito de esto es que si estamos en la zona del miedo, podemos navegar hacia la zona del aprendizaje. Y si estamos en la zona del aprendizaje, también podemos evolucionar e ir a la zona del liderazgo. Pero ojo, si estamos en la zona del liderazgo y nos descuidamos, podemos volver a la zona del miedo. Y de eso vamos a ver hoy específicamente. Vamos a empezar a dar una mirada a estas tres zonas de la crisis. Vamos a ir al libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 24 y 33 y el capítulo 7. Y vamos a ver ahí a varios personajes que están en diferentes zonas, en alguna de estas tres zonas. Ahí tenemos a dos madres, ahí tenemos al rey de Israel, tenemos también a un príncipe que es el asistente del rey, tenemos a 4 leprosos y tenemos al profeta Eliseo. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 6, a ver qué nos dice. Algún tiempo después, Ben-Hadad, rey de Siria, movilizó todo su ejército para ir a Samaria y sitiarla. El sitio duró tanto tiempo que provocó un hambre terrible en la ciudad, a tal grado que una cabeza de asno llegó a costar 80 monedas de plata y un poco de algarroba, 5. La verdad es que las dos mujeres, el rey, los leprosos y el profeta Eliseo, todos pasaron al mismo tiempo la misma crisis. El sitio duró tanto tiempo que provocó un hambre terrible en la ciudad. Todos ellos estaban pasando un mal rato. Pero cada uno de ellos también eligió en qué zona enfrentarían esa crisis, esa hambruna. Vamos a ver a los tres primeros. Estos tres eligieron estar en la zona del miedo. Vamos a dar una mirada entonces a la zona del miedo. Vamos a ver las tres mujeres. Empecemos con las madres. Ellas nos enseñan lo siguiente. El miedo me lleva a decidir actuar de manera irracional, a buscar soluciones simplistas a problemas complejos. Segunda de Reyes 6:28 al 29. Un día, mientras el rey recorría la muralla, una mujer le gritó: «¡Sálvenos, su majestad!». «¿Qué te pasa?», le preguntó el rey. Ella se quejó: «Esta mujer me propuso que le entregara a mi hijo para que nos lo comiéramos hoy, y que mañana nos comeríamos el de ella. Pues bien, cocinamos a mi hijo y nos lo comimos, pero al día siguiente, cuando le pedí que entregara a su hijo para que nos lo comiéramos, resulta que ya lo había escondido». Vamos a ver el primer acto de irracionalidad de estas madres. Perdieron el instinto maternal. Se comieron a su bebé. Miren lo que dice el pasaje. Pues bien, cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? En ella reinó el egoísmo. ¿Están viendo lo que les digo? Buscaron una solución simplista a un problema sumamente complejo. Esa solución simplista las llevó a la crueldad. En ellas reinó el egoísmo. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Y de ñapa, cuarto yo también.
Es que el miedo a veces nos pone a nosotros en posiciones muy egocéntricas, donde pensamos que nosotros somos los únicos que estamos sufriendo y que tenemos derecho de hacer lo que sea y decir lo que sea y de quitarle a cualquiera lo que sea con tal de satisfacer mi necesidad. Qué triste, en este caso, un niño inocente muere a manos de su propia madre. Qué terrible, qué terrible. El segundo acto de irracionalidad que vemos aquí es la traición. Se traicionaron. Una sacó ventaja de la otra sin importar el precio. La engañó, le dijo, comémonos a tu hijo primero y mañana nos comemos el mío. ¿Qué te parece? ¿Qué argumento habrá usado para convencerla de que primero se comieran el hijo de la otra? ¿Qué sentía ella? Ella era madre también. De hecho, ella conservó su instinto materno, porque ella escondió a su hijo. Miren lo que nos dice el pasaje. Pero al día siguiente, cuando le pedí que entregara a su hijo para que nos lo comiéramos, resulta que ya lo había escondido. En ellas las gobernó el vil engaño y la ingenuidad, que no sé si era ingenuidad o simplemente falta de afecto natural. El engaño, no importa, matemos a un niño inocente, yo tengo que comer, pero el mío no. Qué triste. Hay otro acto de irracionalidad. Ahora hay un gran problema. Se comieron a un niño y hay que comerse al otro también, porque hay que poner las tablas parejas. Este es el tercer acto de irracionalidad que aparece en este pasaje. Voy a personalizarlo. Busco en los hombres la solución para las consecuencias de mis malas decisiones. Hoy en día hay mucha gente quejándose y acusando a otros, buscando en los hombres respuestas y soluciones a sus propios problemas, que se les libre de las consecuencias de sus malas situaciones, que los bancos les condonen las deudas, que ellos puedan vivir sin ninguna responsabilidad económica. Dice, un día mientras el rey recorría la muralla, una mujer le gritó, sálvanos, su majestad. Ella no quería que la salvaran, ella quería que mataran a ese niño. ¡Qué crueldad! Buscar en los hombres respuestas o soluciones o que nos libren de las consecuencias de nuestras malas decisiones. Tres actos de irracionalidad muy terribles. Vamos a ver la posición del rey. El rey nos enseña lo siguiente. El miedo me hace enfocarme en buscar un culpable en lugar de buscar una solución. Eso fue lo que hizo el rey. Miren lo que dice Segunda de Reyes. Si el Señor no te salva, ¿de dónde voy a sacar yo comida para salvarte? ¿Del granero? ¿Del lagar? Al oír la queja de la mujer, el rey se rasgó las vestiduras. Luego reanudó su recorrido por la muralla, y la gente pudo ver que bajo su túnica real iba vestido de luto. «Que el Señor me castigue sin piedad», exclamó el rey, «si hoy mismo no le corto la cabeza a Eliseo, hijo de Safat». El primer culpable que encontró el rey y que encontramos todos nosotros cuando asumimos esa postura de la zona del miedo, de culpar a otros, es a Dios. Acuso a Dios de hacerme mal, de tener malas intenciones conmigo, de ser injusto conmigo. Eso aparece en la Biblia en diferentes pasajes y en diferentes momentos. Miren lo que dice el rey. Si el Señor no te salva, o sea, yo no te metí en este problema, Dios nos tiene en este problema, entonces me vuelvo un irresponsable ante mi deber. Lo que el rey debió haber hecho cuando escuchó ese incidente fue llevar a esas mujeres a juicio. Ellas asesinaron a una criatura inocente y él lo que dice es que Dios tiene la culpa y que Dios le dé de comer. Él ni siquiera toma en cuenta lo que está pasando. Él como rey era el responsable de juzgar en esas situaciones. La Biblia nos enseña que antes de él, el rey Salomón tuvo una situación parecida y tuvo que enfrentarla. Y Salomón sabiamente lo resolvió. Pero este rey está siendo irresponsable. Y cuando tú y yo estamos buscando responsables y acusamos a Dios, ¿qué nos queda? No tomo ninguna responsabilidad. No hago nada para resolver las situaciones que están delante de mí. Nos pasa en la familia, nos pasa también en el trabajo, nos pasa también como ciudadanos y nos pasa también como creyentes. El segundo culpable es la suerte.
Culpo a mi mala suerte y me victimizo. Al oír la queja de la mujer, el rey se rascó las vestiduras. Ya no soporto más. ¡Ay! Y comenzó todo un drama. El rey. ¿Y sabe lo que eso hace? Neutralizo todo el poder que Dios me ha dado para resolver la situación, para enfrentar la situación. La Biblia nos enseña que Dios no va a permitir que ninguno de nosotros atraviese por ninguna situación, que Él no nos va a dar la capacidad de salir adelante. Y sabe, el primer paso para salir adelante, lo primero que Dios nos da para salir adelante, es fuerzas para soportar la situación. Lea en Corintios, Primera de Corintios capítulo 10. Dice, y Él nos da la fuerza para que podamos soportar y habiendo acabado todo, estar firmes. Esta solución es soportar. Lo que Dios nos está dando a todos nosotros es la capacidad de aguante. Pero si tenemos una actitud como esta, si vivimos en la zona del miedo, todo eso se neutraliza. Y el tercer culpable. Este es uno favorito. A veces se convierte en el segundo. Porque el primero siempre es Dios. Culpo a todo aquel que me confronte para asumir mi responsabilidad. Cualquiera que se atreva a decirme que estoy actuando mal y que necesito cambiar de actitud y que necesito hacerme más proactivo y resolver mi situación, se convierte en mi enemigo. Miren lo que dice el rey. Entonces el rey juró, que Dios me castigue y aún me mate si hoy mismo no separo la cabeza de Eliseo de sus hombros. Oye, Eliseo, ¿pero qué te ha hecho Eliseo? Si usted lee la historia un poquito antes, Eliseo era su aliado. Sí, lo confrontaba, pero la Biblia dice que el que ama confronta y que mejor es la confrontación del que ama que los pesos de que nos aborrece. Y uno a veces lo que quiere es que le endulcen el oído y que le validen que somos víctimas, pero eso no nos ayuda a resolver los problemas. Me desenfoco de la realidad y confundo a mis aliados con mis enemigos. Comienzo a pelear con quien debo unirme más. Y esta es la verdad que debes recordar. La mentira más destructiva en una crisis es creer que la crisis se resuelve cuando culpo a otros en lugar de asumir mi responsabilidad. Es posible que encuentres un culpable, pero nunca encontrarás una solución de esa manera. Solamente asumiendo tu responsabilidad verás las oportunidades que Dios te da. Nos falta un personaje, el príncipe o el asistente del rey. Miren lo que nos dice la Biblia. Ellos llaman a Eliseo para que Eliseo le dé una dirección de parte de Dios y el profeta, miren lo que les dice y mire cómo responde este asistente del rey. Eliseo contestó, oigan la palabra del Señor, que dice así, mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse una medida de flor de harina con una sola moneda de plata, y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. El ayudante personal del rey replicó, no me digas, aun si el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa. El primer acto de pesimismo fue este. El miedo me lleva a ser incrédulo, cínico y blasfemo. Si yo elijo vivir en la zona del miedo, me voy a volver esto, un incrédulo, voy a ser cínico y blasfemo. Miren la respuesta de este señor. El profeta, ellos lo mandan a llamar, él les da la respuesta, les da esperanza, les da una tremenda noticia de parte de Dios que al día siguiente las cosas iban a cambiar drásticamente. Pero miren la respuesta de este señor. No me digas, aun si el Señor abriera la ventana del cielo, no podría suceder tal cosa. ¿Saben lo que le está pasando a este señor? Y lo que me pasa a mí cuando caigo en esa zona. Me domina la sospecha y la desconfianza. Todo lo veo con doble sentido. Detrás de toda buena intención, comienzo a sospechar que hay una mala intención. ¿Quién puede avanzar así? El segundo acto de pesimismo que veo es este. El pesimismo me descalifica para recibir la bendición de Dios. Y el profeta le dijo lo siguiente. Pero Eliseo le respondió, lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. Esto es lo que me pasa cuando elijo ser incrédulo, ser pesimista. Me hundo en la miseria, habiendo abundancia. Para Dios nada es imposible. Y aunque usted no lo crea, y aunque nos parezca difícil aceptarlo, este problema
Dios lo puede resolver mañana. Y si yo no tengo fe, si yo no tengo una mentalidad positiva, si no tengo confianza en Dios, no voy a disfrutar de la bendición. Tan sencillo como eso. La verdad a recordar sobre este señor pesimista es esta: si elijo no creer, veré lo bueno, pero no lo disfrutaré. Entonces, resumiendo, si elijo vivir en la zona del miedo, esto es lo que me va a pasar. Voy a actuar de manera impulsiva e irracional. Y eso me va a llevar a hacer cosas muy crueles. Me va a llevar a caer en situaciones muy perversas que tendrán consecuencias irreparables. Lo segundo que me puede pasar es que si me concentro en buscar un culpable, nunca voy a encontrar la solución. Y lo tercero, si me ahogo en el pesimismo, eso me va a impedir disfrutar de todo lo bueno que Dios quiere hacer conmigo durante y después de esta crisis. Pido que el Señor nos ayude a entender la importancia de no estacionarnos en el miedo, en la zona del miedo. Entender que no fuimos llamados ni equipados para vivir en la zona del miedo, que el miedo es fruto del pecado y que el miedo por sí entonces es un pecado. Ser incrédulo, limitamos a Dios cuando decimos que nuestros problemas no tienen solución, cuando nos concentramos en encontrar un culpable y cuando lo culpamos a Él, y cuando decidimos encontrar soluciones rápidas, simplistas a problemas que son muy complejos en nuestra vida. Que Dios nos dé la sabiduría para entender que debemos esperar en Él y que es nuestra elección vivir en la zona del miedo o avanzar a la zona del aprendizaje y del liderazgo. Que Dios nos ayude a que nuestra fe no nos falte. Bendiciones a todos.